Vamos a estudiar la espontaneidad de una reacción química y vamos a tomar un ejemplo para ver cómo se puede analizar. Pensemos en una reacción como la descomposición del nitrato de potasio sólido para dar nitrito de potasio y dioxígeno. Dioxígeno gaseoso. ¿En qué condiciones de temperatura será favorable esta reacción? Se puede intentar hacer un análisis sin datos numéricos, simplemente viendo qué tipo de reacción es. Vemos que es una reacción de descomposición. Podemos sospechar que si es una reacción de descomposición, la variación de entalpía seguramente va a ser un proceso endotérmico. Habrá que entregarle calor para que la reacción ocurra, para que la descomposición ocurra. Entonces podemos sospechar que el delta H sería positivo. Si estudiamos este sistema, vemos que partimos de un mol de una especie sólida, cristalina, se forma un mol de otra especie sólida y medio mol de gas. Por lo tanto, en los productos hay medio mol de gas. Eso es mucho más volumen que lo que tenemos en los reactivos. Por lo tanto, la reacción transcurre con un aumento grande de volumen y eso nos permite pensar que la entropía o el desorden estará aumentando, o sea que será positivo. En base a esto ya podemos intentar ver qué pasa con la función de Gibbs. En condiciones estándar, pensando que estamos siempre a una presión normal de un bar, aproximadamente un bar es una atmósfera casi, un poquito menos, tenemos que delta G es delta H menos T por delta S. Si lo pensamos de una manera sencilla, delta H es positivo. Vamos a ponerlo de una manera muy simple. Esto es positivo. El delta S también es positivo, pero la T es positiva siempre. Por lo tanto, T por delta S es positivo. Como tiene un menos adelante, ¿sí? Es algo que va a estar restando del delta H que es positivo. El delta G tiene que ser negativo para que sea un proceso espontáneo. Entonces, va a ser negativo si la parte que está restando en valor numérico es más grande que la parte que está adelante. La parte que está adelante es aproximadamente una constante. Vamos a suponer que delta H y delta S no cambian mucho con la temperatura, aunque cambian, pero mucho más cambia T. Entonces, el segundo término, este que estamos marcando, es el que va a aumentar de tamaño con la temperatura bastante, y entonces va a llegar un momento que cuando reste delta H menos T por delta S va a dar negativo. Entonces esto va a ser favorable a temperaturas altas. Y más que esto no podemos decir. ¿Qué pasa si disponemos de datos? Bueno, tenemos los siguientes datos de un handbook. Las entalpías de formación para el nitrato de potasio valen menos 495 kJ. La del nitrito de potasio, menos 370 kJ. El oxígeno, por supuesto, es una sustancia simple, el dioxígeno es cero. La entropía absoluta del nitrato de potasio, todo esto está tabulado a 25 grados, o sea, 298 Kelvin. Es 133 Joule por Kelvin por mol. 152 para el nitrito de potasio, cristalino, y 205 para el oxígeno. Entonces podemos evaluar delta H y delta S. Delta H, en condiciones estándar, si miramos la reacción, es la entalpía de formación del nitrito de potasio, que es un mol en la reacción, y eso es menos 370 kJ.
No pongamos que es por mol para no andar complicando las unidades. 370 kJ por mol. El oxígeno, el dioxígeno es 0, así que no sumamos nada. Y restamos el reactivo, que es el nitrato de potasio, que es menos 495 kJ. Entonces esta cuenta, menos menos más, ¿sí? La hacemos cuidadosamente, da 125 kJ. O sea, es una reacción endotérmica. Esto coincide con lo que supusimos en el análisis anterior. Ahora podemos corroborar el delta S haciendo la entropía del nitrito de potasio, que es 152 Joule por Kelvin por mol. No ponemos por mol para hacerlo más simple, ponemos Joule por Kelvin. Sumamos medio mol de oxígeno, o sea 0,5, por el valor del dioxígeno, que es 205, y restamos el del nitrato de potasio, que es 133. Bueno, esto nos da un delta S que es 121,5 Joule por Kelvin. Si lo pasamos a kilojoule, corremos 3 lugares la coma, es 1215 kilojoule por Kelvin. Tenemos dos datos importantes entonces. Tenemos el delta H del sistema y el delta S. Entonces vamos a calcular el delta G. El delta G estándar, todo a 298, es el delta H menos la temperatura, 298 Kelvin, por el cambio de entropía, que es 0,1215 kJ por Kelvin. Kelvin se va y esto nos da 88,79. O sea, da positivo, por lo tanto el proceso no es espontáneo a 298 Kelvin. Podríamos avanzar un poco más en nuestro análisis y preguntarnos, bueno, pero ¿a partir de qué temperatura será espontáneo? O sea, a temperaturas bajas ambientales como 25 grados no es espontáneo, o sea, delta G está dando positivo. Sospechamos entonces que el delta G en función de la temperatura es positivo para valores de temperaturas bajos y negativos para altos. Entonces, calculamos que en algún momento el sistema hace esto. Pasa de un delta G positivo a un delta G negativo. Entonces, hay un punto muy interesante, que es este que está acá, que es una temperatura de transición. Una temperatura de transición por encima de la cual el delta G da negativo y antes da positivo. Entonces eso lo podemos buscar igualando el delta G a 0. Estamos viendo que justo en ese punto, donde cambia el signo, delta G es 0. Entonces si ponemos que delta G es delta H menos T por delta S, ponemos 0, y esto es delta H menos T, que sería temperatura de transición, por delta S. Y acá pasamos temperatura de transición por delta S, lo pasamos de miembro, es igual a delta H, dividiendo todo por delta S, obtenemos temperatura de transición, delta H sobre delta S. Y acá ponemos un aproximadamente. Vamos a poner un aproximadamente y no un igual. ¿Por qué? Porque en realidad estamos haciendo un cálculo de la temperatura usando el delta H y delta S que nosotros calculamos a 25 grados. Y la temperatura no va a ser 25 grados. Y el delta H habrá cambiado y el delta S también. Entonces, es un cálculo aproximado, porque si lo quisiéramos hacer bien, deberíamos recalcular todo. Cómo cambió el delta S y el delta H con la temperatura, y el problema sería muy complicado. Pero para una estimación, simplemente tener una idea o un orden, podemos suponer que no cambian mucho delta H y delta S, y aproximadamente nos daría la temperatura de transición. Entonces, vimos que el delta H dio 125 kJ. Y el delta S, expresado en kJ por Kelvin, era 0,1215 kJ por Kelvin. Kilojoule se simplifica haciendo esta división
obtenemos 1029 Kelvin. O sea que la temperatura de transición es 1029 Kelvin, lo que significa 756 grados Celsius. O sea que este sistema hay que calentarlo. El nitrato de potasio habría que calentarlo para que se descomponga en nitrito de potasio y que libere oxígeno. Sería un método para preparar dioxígeno. La temperatura sería 756. Seguramente que en la práctica no va a ser ese valor porque, repetimos, delta H y delta S en realidad no se mantienen constantes, sino que cambian con la temperatura. Pero es una buena aproximación. Y tenemos un poco más de información que lo que teníamos haciendo un análisis a simple vista, donde dijimos que teníamos que trabajar a temperaturas altas. Bueno, acá llegamos que la temperatura de transición es una temperatura relativamente alta.